Bienvenidos a Vino Natural, el podcast de vino natural en español. Hoy tenemos con nosotros a Juan Tárrega de Biología Canor. Aquí lo estoy viendo, que vosotros no lo estáis viendo, con sus cuadros y sus botellas de vino detrás. Así que bueno, ya tenemos las dos pasiones de este hombre aquí reflejadas. El arte, bueno, y el vino un poco también como arte, ¿no? Unas pequeñas producciones muy cuidadas y bueno, un poco de pasión loca por este mundillo, el vino natural. Pero bueno, cuéntanos tú un poco, Juan, cómo estás, dónde estás y cómo va la cosa. Bueno, pues estoy donde solemos estar bueno, te iba a decir los creadores, los que trabajamos un poco en el mundo de hacer las cosas con las manos, con el espíritu y con la mente, ¿no? En este caso en el taller. Porque pillarme en la viña, pues es por problemas logísticos que entenderás, es complicado. Entonces en el taller estoy más tranquilo y como decíamos hace un momento antes de entrar con el sonido, pues oliendo a guarrás, a óleo y un poco a acuarelas y a pinceles. Y bueno, la verdad es que nuestro proyecto es un proyecto que empieza de una manera, de hecho hacemos vino natural y empieza de una manera muy natural, ¿no? Me gusta muchas veces recordar la anécdota porque al final la vida de cada uno se va trufando bastante de esas pequeñas anécdotas que cuando las montas en una película y si eres, no sé, un genio del cine, pues te sale algo de puta madre y si no, pues te sale un bodrio, ¿no? En nuestro caso va saliendo un relato que va dotando de contenido, en este caso, a nuestra vida y ya tenemos pues una edad, ¿no? Con 51 tacos se hacen en la vida muchas cosas mal y alguna pues te sale bien. Entonces mi padre, yo me acuerdo que cuando acabamos de comer muchas veces me decía, perquè parlava en valencià, me decía, ves a pel raïm y anar a pel raïm al bancal, sobretot a l'estiu, sobre todo en verano era pues mucho calor y tal, pero claro, el pequeño pues se aguantaba e iba al campo a por la fruta. Y para mí, claro, era pequeñajo, yo no asociaba que de esa fruta, podía salir algo que no fuera, primero, la orden de mi padre, que era inapelable, y segundo, otro producto que no fuera la fruta. Y la fruta era el dulce, era el final de la comida, y ha sido un poco lo que ha marcado los inicios de nosotros, ¿no? Suena así un poco gravoso decirlo, pero es así, ¿no? Nosotros empezamos un poco por una obsesión en hacer vinos dulces, vinos de final de comida, y supongo que cuando luego he intentado interiorizar esto por qué era, siempre acudía a este ejemplo, ¿no? Me representaba la mesa familiar grande en el campo con toda la familia y mi padre mandando a los pequeños, yo soy el pequeño de 5, por lo tanto me tocaba joderme a mí e ir al bancal a por la uva. Y ese ha sido un poco el inicio. Tampoco me quiero enrollar más, pero es como un buen detalle de por qué arrancamos a hacer algo. Arrancamos a hacer algo porque al final de toda vida, de toda buena comida, de todo buen acto, digamos, hay un resopón o hay una manera de evaluar lo que es el postre, ¿no? El postre, el vino dulce y en nuestro caso además contábamos con la Moscatell, que es nuestra uva muy mediterránea, muy dulce, en fin, que te voy a contar de ella, que me imagino que estarás al tanto, ¿no? Y eso es un poco el inicio. Más concretamente, también heredamos. En vida de mi padre todavía aún vivía, mi madre ha faltado ahora hace apenas un mes. Mi padre, pues, veía que a mí el campo me gustaba mucho, una finca familiar, la dividimos un poco de manera que pudieran quedarse 2 hijos allí. Y mi hermana, la mayor, con la que ahora compartimos el campo, me dijo, pues quédate el campo, Juan, y tú haces vino, haces la uva y lo que quieras, y yo me quedo una casa. Y nos construimos, la mujer y yo, una casa en la otra esquina, digamos, de la finca. Y ahí, que cabe en unas 2 hectáreas de viña, tenemos una ahí plantada. Compró a 4 abuelos de la zona 3 bancales que prácticamente ellos no pueden ya llevar y me piden casi como un favor que se los lleve y lo llevo yo. Y a partir de ahí empezamos a hacer pruebas, ¿no? La verdad es que
siempre lo que nos ha guiado un poco como bodega ha sido el experimentar y el arriesgarnos, porque entendemos la vida así, ¿no? Como un riesgo y una experimentación. Si no es así, realmente lo que hacemos es repetir fórmulas que te conducen a cosas que ya conoces, a resultados que ya sabes y que muchas veces lo que hacen es engordar tu ego, ¿no? Decir, coño, qué bueno soy y tal. Y básicamente un poco es esto, Pablo. No, me parece interesante el tema de ser el último de los hermanos, ¿no? Porque suele pasar, bueno, primero que tienes que sobrevivir ahí en la familia, ¿no? Eres el último de la fila y tal. Y a veces el último de la fila le tocan las cosas raras, ¿no? El viñedo que ya nadie quiere, y todo, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea que es un poco un proyecto minoritario, me da la impresión en el sentido de, bueno, o marginal en el buen sentido, ¿no? Marginal en el sentido de que viene de los márgenes, de que no viene desde una explotación que dé grandes beneficios, ¿no? Sino que es una explotación que viene de la pasión igual y de la identidad, ¿no? Y de intentar continuar con algo que venía de atrás. Pues bueno, me parece curioso este enfoque. Y entonces entiendo que tu familia tenía algo de viña ya, no mucha, ¿no? Y cómo sería esa viña? ¿Dónde está ubicada? ¿En qué zona de Valencia, etcétera? Bueno, de Alicante. Realmente, bueno, es una zona que está hiperexplotada a nivel turístico. Teníamos, bueno, pues hace muchísimos años Denia era un puerto con muchísima exportación de la pansa y la pansa se exportaba muy de Laos, aquello se fortificaba, digamos, con alcohol para que aguantara los trayectos largos, sobre todo al mundo anglosajón, a Inglaterra, Gran Bretaña, País de Gales, todos los derivados anglófilos de aquella zona, ¿no? Todos los que venían y bordeaban por abajo, entraban por el estrecho, llegaban hasta Denia y a partir de ahí embarcaban. Esa es la zona de la Marina Alta donde tenemos nuestros, como has dicho, márgenes, porque bueno, antes te enseñaba un poco una imagen de un paisaje que estoy pintando que son eminentemente márgenes. Nuestra bandera, digamos, es mar, margen, cielo. Serían tres colores, azul, amarillo, azul, algo así, ¿no? Esa es un poco lo que define cómo son también nuestros vinos. Son vinos mediterráneos por el mar, está muy presente, la humedad, los hongos, pero por otra parte también la parte de la piedra, de la tierra, digamos, extraída de la montaña. Yo tengo bancales dinamitados por mis bisabuelos a la montaña que se traía tierra de Mar Roja de la montaña y ahí se plantaba la viña y en la época de guerra se plantaba trigo y en la época de tal pues se plantaban almendros. Cuando se arranca la viña por la filoxera, cuando empieza a dejar de ser rentable, cuando la gente empieza a dejar de ir al campo porque el turismo es una zona muy rica en cuanto a turismo a tierra, allá y a mar, ¿no? Y a playas, por tanto el negocio estaba en otro lado. Ahí arranca un poco, digamos, también nuestro proyecto, digamos, identitario, ¿no? Si se puede decir así. La identidad viene definida también muchas veces por cómo te sitúas o te posicionas tú en el mundo. Y nosotros en este caso tenía que ser minoritario, como tú has dicho, pequeño, porque no aspirábamos ni queremos ni nos gusta a nada que no podamos llegar nosotros con nuestras manos y nuestra mente. Por tanto, tenía que ser de nuestras tierras, tierra de nuestra familia a ser posible, ¿no? Y es un poco la defensa también del minifundio, algo que heredamos al iniciar todo esto de la visión, por ejemplo, de personas como Cascant, que está en Muro de Alcoy, me imagino que conoces, más hacia el interior, y también de Josep Lluís Pérez. Josep Lluís, contactamos con él muy al principio, montamos una asociación, soy yo el presidente, él es miembro honorífico, y bueno, él siempre nos trasladó la visión de cómo hacer las cosas y lo más interesante de por qué hacerlas, ¿no? De aplicarle, digamos, la parte más científica a lo que estamos haciendo. Y bueno, creo que algún día se reconocerá la aportación de este hombre a la viticultura, sobre todo a la mediterránea, sobre todo y en especial a la parte nuestra del priorato donde él está, con su saga, con su familia y luego a muchos a los que nos ha ayudado
por allí abajo. Ya te digo, nosotros fue una inspiración, fue un trabajo durante un par de años súper intenso y muy de agradecer, ¿no? Nos cambió un chip que realmente no teníamos porque nosotros cultivábamos de una manera muy tradicional y convencional. Yo no había vinificado en la vida, nunca, y ya bien mayor, pues nos ponemos a hacer vino prácticamente por jugar. Imagínate las primeras añadas sin tener prácticamente nociones de nada, leyendo por aquí, consultando por allá, nos salen cosas que son horribles, ¿no? Que lo echas al bancal y matas a la planta, imagínate. Y poco a poco pues te empiezan a salir cosas a encontrar, a tener hallazgos, ¿no? Y esos hallazgos, en el fondo, te das cuenta de que están en ti. No tanto en la uva, sino en tu mente. No tanto en cómo hacer las cosas, sino por qué las haces, ¿no? Y eso es un poco el origen y el sitio, ¿no? La zona. Y para ubicarnos un poquito más, porque claro, Denia yo lo asocio a puro turismo, ¿no? ¿Cuál era el vino tradicional de ahí? O sea, bueno, has mencionado a Juan Cascant, que le conozco por el proyecto de Microviña, ¿no? Y toda la batalla que tuvo contra la Unión Europea por poder poner, bueno, y que ganó el juicio de la Unión Europea de poder poner el nombre de tu pueblo en el vino, etcétera, etcétera. El tema de las microvinificaciones. Y luego también conozco a este hombre que dio la guerra por el fondillón, ¿no? Que también es otro rebelde. Ay, me saldrá el nombre ahora. Poveda. No, este hombre mayor, que es el Federico Gutiérrez de la Vega, Gutiérrez de Felipe. la Vega, sí, el que le pone los vinos al rey en los matrimonios de las bodas y tal. Y no sé, es una tierra de rebeldes, ¿no? Me parece bastante curioso la tradición tan potente que había, ¿no? El Shakespeare bebía fondillón, no sé qué, y eso fue Sí. desapareciendo. Y bueno, parece que heredáis un poco esa tradición, pero ¿cuál sería específicamente en tu zona lo que se bebía? ¿Era un moscatel dulce para los postres o también había un vino seco tinto que acompañase las comidas? Pues mira, te cuento un poco mi historia personal y mi relación con eso que estás diciendo, ¿no? Yo iba a la cooperativa de Jalón con mi padre y allí mi padre tenía una barrica en casa, mi padre nunca ha hecho vino, tampoco teníamos pues un poco de moscatel, lo que te comentaba al principio, pero mi padre pues se cargaba unas garrafas de 16 litros de vidrio, llegaba a casa y las vertía dentro de su bota y envejecía, digamos, en su bota, envejecía. Aquella bota un día llegó y se picó, ¿no? Pero eso lo conocí durante muchísimo tiempo. El vino que se veía en nuestra zona era el Giro, que es, bueno, toda la mandanga esta del Giro, la garnacha, si es lo mismo, no es lo mismo y tal, igual, una guerra en la que a mí yo he salido un poco cansado porque al final realmente no es tan importante. Pero bueno, es una, pues, si es garnacha, que muy posiblemente lo sea, o un clon de la garnacha, o algo hibridado o adaptado, o como lo queramos llamar, a nuestros bancales, a nuestra zona, que con el tiempo ha ido evolucionando a otras formas de, bien por el cultivo, bien por la genética, bien por las hibridaciones de la gente. Pero en fin, el vino que se hacía era un vino, esto es mi opinión personal y supongo que me echaré muchos enemigos ahora si la digo, un vino bastante, la fruta era muy buena, pero la elaboración pues no era tan cuidada o tan meticulosa como lo es hoy en día, con lo cual los vinos solían ser muy alcohólicos y tenía un sentido. El bancal mejor se plantaba en moscatel, daba más dinero, el bancal peor se dejaba un poco para el vino tinto, que era con lo que se hacía el vino para casa, se metía en una barrica y esa barrica se iba vaciando con la con la entrada de oxígeno que supone eso en una bota, el vino pues se iba picando, se iba vinagrando, llegaba un momento en que estaba imbebible, lo tenías que tirar, pero ya tenías el vino nuevo para meterlo, ¿no? Entonces, en cuanto a vinos tintos, la gente hacía eso. En la zona donde había mejor tierra se plantaba el moscatel, que podía rendir más, daba más dinero. La zona de los márgenes, donde la viña padece más, a nivel de humedad, sequías y tal, pues ahí se dejaba el vino tinto. Y se hacía el vino tinto con ese giro, que era un granito pequeñito, muy bueno, muy interesante de trabajar, pero no con las formas, esto lo hemos entendido hace, pues eso, 20 años, no con las formas que se trabajaba entonces, ¿no? De hecho, el origen de la asociación que montamos, Bancals de Vi, va a ser un poco el darle la vuelta un poco a esta filosofía. Es decir, vamos a reservar esas tiras de giro
o esos pequeños bancales, majuelos que dicen los castellanos, o esas pequeñas zonas donde teníamos esa uva tinta, pero prestarle una atención máxima, ¿no? O sea, cuidarla muchísimo, tanto como el moscatel, estar muy encima, trabajar en ecológico, ahí empezamos con el tema ecológico y natural, no echar ningún tipo de producto y ver cómo se puede vinificar. Obviamente, vendimiando mucho más pronto que se vendimiaba antes, porque antes se dejaba ya que yo había subido de grado, se había podrido mucho, pero se tiraba dentro y no pasaba nada. Entonces, simplemente fue como digamos, avistar la uva que la creíamos muy lejos, pero con una lupa que nos hacía ver qué nos podía ofrecer esa uva en una mesa con una visión única para ella, ¿no? En cuanto al moscatel, vinos de moscatel, yo juraría que el primero que empezó a hacer moscateles secos fue Felipe, y que este hombre también es para hacerle un monumento. En fin, yo hoy en día tengo relación con Violeta, con su hija, perdona, y Felipe fue el primero un poco en avistar también nuestra zona como zona productora de moscateles de todo tipo, ¿no? También empezó haciendo dulces, luego le han seguido algunos, pero es verdad que cuando yo era más jovencito, más chiquitajo, digamos, la gente con moscatel prácticamente lo único que se bebían eran mistelas, lo único. Mistelas que están, yo te diría que muy, por no criticarlo, porque ahora es fácil criticar todo aquello, pero bueno, imagínate que cuando se echaba la uva al escombro, el escombro acababa en la mistelera, con lo cual la uva no era una uva que estuviera con una calidad. Nosotros hicimos un vermut en el 2013 con un vermut con esa intención, ¿no? Con la de coger la uva, dejar que fermentara, dejarle azúcares, luego añadir un alcohol que habíamos también producido nosotros, un amigo aquí cerca en la bodega y tal, y entonces todo esto, lo mismo que se hacía, digamos, hecho de otra manera, te da resultados muy, muy, muy diferentes. Pero realmente moscateles en seco, el primero que debió de hacer fue Felipe en los años 80. Ujú. Muy interesante. Yo, claro, conocía el tema del debate de la Giro y tal, pero bueno, sí, que al final no ha de ser el tema principal del debate. Y por tu parte, ¿cómo empiezas a hacer vino? ¿Y qué vino haces y cómo vas derivando un poco a la ecología? ¿Viene de la viña? ¿Viene del movimiento del vino natural? ¿O cómo vas llegando? ¿En qué momento te das cuenta de que estás haciendo vino natural y que hay una movida alrededor del vino natural? Digamos, ¿cuál es esta progresión hacia esto, bueno, que acabas en ferias de vino natural, vamos? Sí, bueno, cuando montamos la asociación, la idea, hablando con José Luis mucho y la mujer, yo, la mujer mía y su mujer Monse, ¿no? Pues la verdad es que es un poco una consecuencia lógica, ¿no? En ese momento yo también pierdo a mi padre, nace mi hijo, ¿no? Y es un momento vitalmente curioso porque también, imagínate el momento en el que vienes del hospital de darle de comer a tu padre y llegas a casa y sigues dando de comer, en este caso a tu hijo. Uno se está yendo y el otro acaba de llegar, ¿no? Y es un momento complicado, ¿no? Te lo comento porque en nuestro caso siempre ha tenido mucho, de hecho uno de los vinos que ahora hacemos se llama mamífera, ¿no? La potencia creadora de la vida, en este caso la más básica, la nuestra, la humana, tiene que ver mucho con esa pérdida, por un lado, y con ese hallazgo, con ese encontrar o con ese aparecer nuevo de la vida de un hijo, ¿no? Eh, y, y claro, de repente empiezas a mirar la planta, ¿no? La tierra, y estás viendo que hay una continuidad, un hilo que les une, ¿no? A ese padre que se va, a ese hijo que llega y a esa tierra que lo sustenta todo, ¿no? Que es tu alimento y es lo que has heredado de él y lo que tú le vas a legar al que acaba de llegar, ¿no? Y de repente, pues no sé, suena un poco místico y tonto, ¿no? Pero es así, ¿no? La tierra, empiezas a pensar, nosotros es cierto que nunca habíamos echado más allá de azufre, cobre, mi padre herbicida cuando quería matar las malas hierbas en los márgenes y cosas así.
Pero claro, sí que oíamos muchas cosas como enzimas, hormonas, proteínas, levaduras, sulfitos y tal. Entonces, claro, empezamos a pensar, ¿no? En las primeras vinificaciones no echábamos, por ejemplo, sulfito. La primera que hicimos, digamos, sí echamos un sulfito de prevención, no recuerdo cuánta cantidad, pero la mínima permitible para porque aquellos nos decían que tenía que llevarlo, ¿no? Pero claro, también es cierto que en aquel pasan otras cosas en nuestras vidas y empiezas a darte cuenta de la química, cómo funciona, ¿no? Un poco la química natural y la química que igual es también natural, pero tú la echas, pero realmente tiene o no tiene sentido echarla. Toca echarla o no toca echarla, porque para mí todo es química en la vida, física y química, ¿no? Como la canción. Pero muchas veces se puede sustituir la química por la física. Y esta idea que también era de José Luis, nosotros nos la cogimos y nos la tatuamos, ¿no? Entre pezón y pezón nos la tatuamos. Dijimos, a lo mejor es cuestión de trabajar las lías de otra manera, de trabajar el campo de otra manera, de trabajar los trasiegos de otra manera, de coger con determinado grado, de seleccionar de otra manera. Entonces, todas estas cosas nos fueron llevando a cogerlo un poco como de tirria o de asco, de prevención sobre todo a las cosas que no tenían sentido. La química sí, cuando pillas un cáncer te salva del cáncer, pero la química cuando no hay cáncer, por ejemplo, pues a lo mejor es innecesaria, salvo que seas un quimicómano, ¿no? Un adicto a la química o te guste, o te apetezca o te da igual. En este caso, el vino industrial, que por muchos motivos, generalmente económicos y tal, pues echan química porque no se les puede ir a la mierda una añada, ni un tanque, ni cosas parecidas. Y yo lo entiendo, lo respeto, pero no lo comparto. Nosotros no lo hacemos porque hacemos pequeños barricas, pequeñas tanques de vinificación donde si alguno por algún motivo se nos va, se nos desvía o no lo bebemos nosotros o lo tira al bancal, pero digamos no lo saco al mercado. Un poco la premisa era todo lo que me meto en la boca me lo tengo que poder beber. Y aquello que me meto en la boca que no me gusta, pues yo no me lo bebo. Y esta es un poco la idea. Cuando descubres la familia del mundo natural, también te das cuenta recuerdo la primera vez que fuimos a una primera feria, tuvimos la casualidad de que nos preguntaron en la puerta, ¿sois productores? Y dijimos, pues sí, hacemos vino, pensando ingenuamente que era una pregunta sin ningún tipo de... Y bueno, nos cuelgan esto y entramos en un apartado donde podíamos probar los vinos como productores. En aquel entonces, productores simplemente es que hacíamos vino, la mujer y yo, y ya está. Y probamos mogollón de vinos que nos parecieron todos mal elaborados. Mogollón, mentira. Quizás los 8 o 10 primeros vinos vimos que nosotros teníamos un vino que era bastante más bueno que esos 8 o 10 primeros vinos que habíamos probado en una feria de vinos naturales. Y dijimos, coño, ¿qué está pasando, no? Pero casi enseguida, por suerte, probamos algunos que eran alucinantemente buenos, ¿no? Y cósmicos. Entonces, claro, todo esto te explota la cabeza y te hace pensar. Dentro del mundo del vino natural, te hablo de hace unos 10, 15 años, se empezaron a hacer las cosas de una determinada manera y muchas veces, como todos los inicios, mal, ¿no? Hoy en día vas a las ferias de vino natural y el 80% está bueno o muy bueno y algunos están cojonudamente buenos, ¿no? Y, y no sé, creo que me he olvidado un poco tu pregunta. Pero es un poco el Era por origen. ahí, era un poco la llegada al vino natural y bueno, cómo había sido, pero ya veo que fue pues, un proceso, ¿no? Como para casi todo el mundo. Y también me interesa el tema de Te he si hubo... perdido, Pablo, ahora. Ay, sí, parece que hay algún problema de conexión. ¿Me Espera un oyes ahora? momentito porque te he perdido. Yo te oigo y te veo. Ahora. Ah, Nada, te quería preguntar también si hubo algún fallo por el camino, si hubo algún vino a tirar a vinagre o cómo fue el proceso, es decir, cómo aprendiste a hacer vino natural. pues mira, no es que ha habido, es que hay fallos, claro, fallos que eh, al principio recuerdo las 3 o 4 primeras añadas que lo hacíamos solo en casa, que yo ni era legal, ni había etiqueta, ni había voluntad más que de entretenernos, ¿no? Que eran cosas horribles, ¿no? Bueno, horribles, pues eran zumos, algunos sí, pues habían avinagrado y cosas parecidas. Cuando empezamos ya más en serio a hacerlo, yo todavía lo pienso, ¿no? La primera añada creo que fue un 2011,
anteriormente habíamos hecho esos años de entrenamiento, digamos, pero a partir del 2011, pues si haces 3 o 4 vinos, te sale bien uno, 1,5, 2, con suerte, a nosotros por lo menos. Al año siguiente de 4 que haces te salen 2 bien. Los otros 2 no es que estén malos o no es que estén para tirarlos, pero no están como tú quieres. ¿Por qué? Pues algunos, por ejemplo, tienen un gustito a levadura, por ejemplo, en los blancos que a lo mejor te molesta. En los tintos, por ejemplo, recuerdo un año que con el vino embotellado el vino cambió, ¿no? Allí dentro debía tener una ligera actividad, ¿no? Biológica allí dentro y cambió ligeramente. Todo esto pues te hace pensar, por ejemplo, con los colores, con los brisados que estamos haciendo ahora. Es súper curioso, pero llevamos 2 o 3 años vinificando con raspón y los vinos con raspón no tienen nada que ver en cuanto al color y soy muy maniático con ello, con respecto a los que no se vinifican con raspón. ¿Cuánta cantidad de raspón? Pues un 20, un 30, un 80, un 100. Todo esto es un mundo que si tuviéramos muchos papeles como yo para dibujar, podría en una tarde hacer 10 pruebas. Ahí en cada vinificación tú sabes que es un trabajazo impresionante, ¿no? Y solo tienes una apuesta. Coges 400 kilos de uva, los metes en una barrica o en un depósito y los metes con un 30% de raspón y ya no puedes hacer otra prueba que esa. Y son 400 kilos de uva que tienes que declarar, que tienes que hacer su trazabilidad, que tienes que, en fin, que tienes que llevarlo a buen puerto y a ser posible venderlo bien vendido para por lo menos pagar las facturas de la casa, del coche y demás. Entonces, todo esto te limita, sí, y mucho, pero nosotros hemos intentado siempre que no nos limitara en exceso porque lo que más felices nos hace, perdona, es ir viendo como esos pequeños defectos que van surgiendo, bueno, defectos, cosas que a lo mejor no están como tú quieres en el vino, van evolucionando y a veces evolucionan a mejor y a veces se quedan como están y a veces te gustan como están y no se modifican, no cambian con el tiempo o a veces envejecen de puta madre y aquello es glorioso. Pero, pero pruebas negativas, sí, muchas veces hacemos, este año, por ejemplo, hemos hecho el blanco, el vino autor, con un 50% con raspón, perdona, con raspón, sin raspón, pero brisado, una garnacha y la otra no, solo en líquido. Yo no he estado como 2 meses dándole vueltas y al final lo íbamos a dejar así porque tenía manía de que al final me la he jugado y he metido un 50-50. Lo probé el otro día y casi me desmayo de bueno. A lo mejor ahora lo embotello porque aún me ha hecho malo láctica y lo embotellas y ya no está tan bueno o no me desmayo, ¿sabes? ¿Y Entonces, cuál es tu enfoque un poco a la hora de hacer un vino natural? Es decir, ¿estás buscando acidez, grado alcohólico, tanino, veo a través de los raspones? O sea, ¿en el viñedo vas buscando bajo pH? O sea, ¿cómo piensas tú un vino? Digamos, desde lo que es la viña a donde lo guardes, que no sé si usas barricas, tinajas, inox. ¿Cuál es tu enfoque un poco de trabajo? pues bueno, tenemos un poco dos enfoques, ¿no? Que son clásicos. El del vino de parcela, el parcelario, lo que te da una parcela, y luego otro lo que son las mezclas. A mí me gustan mucho las mezclas y me gusta mucho mezclar. Y un poco el vino es la formulación de una hipótesis que tú la llevas a buen puerto, tú te planificas que puedes salir de ahí y al final sale lo que sale. Por ejemplo, con los blancos, con el vino Contor, es un vino que hacemos con garnacha y es un vino para nosotros que evoca o emula, ¿no? Los vinos los vinos blancos clásicos que se han hecho, pero que se han hecho, por ejemplo, en Francia mucho, obviamente, pero sin el revestimiento o el envejecimiento o la crianza en maderas. Entonces, por ejemplo, el moscatel, bueno, perdón, el moscatel, la garnacha buscamos que no tenga mucha maduración, porque claro, cuando tenemos dos bancales con garnacha, uno de ellos madura muy rápidamente y colorea mucho la piel
Y para trabajar las pieles es ideal. Si lo dejas un poquito madurar, coge bastante más grado, pasifica rápidamente, con lo cual tienes un gusto que es muy agradable, pero un trabajo con las pieles que es mucho más, para mí, más estanco, más parado, más quieto. Y, y menos interesante, menos frutal. Entonces, por ejemplo, la garnacha que tenemos en este suelo blanco, con un portainjertos, el clásico nuestro, la chasela, la solemos coger rápidamente, ¿no? Y es lo primero que trabajamos. Quitamos raspón, pisamos, a veces lo hacemos con los pies, a veces la máquina, y lo dejamos envejecer con muy poquito movimiento. El movimiento en la tina cada día es menor. Llevamos mucho cuidado de luego lo que pueda haberse quedado, tenemos un poquito de CO2, o lo que pueda haber quedado por arriba lo retiramos por si hay algún tipo de cosa un poquito más alta, de volátil y cosas de estas que últimamente ni los analizo porque se nota en aroma y en boca y prácticamente no hay nada. A mí me horroriza, no es que me horrorice, es que no, sí me cansa, la verdad, no me gusta nada los vinos con volátiles altas, ¿no? Entonces, un poco el blanco, este blanco que te digo, lo hacemos meneando bastante, o sea, meneando, perdona, combinando bastante la prensa directa de un bancal que lo cogemos mucho más maduro, pero el suelo es diferente, perdona, mucho más maduro. Lo cogemos más maduro y mucho más tarde. El que yo te digo lo cogemos mucho más temprano, está bien de madurez, pero ya te digo, este año creo que lo he cogido el 8 de agosto. Hablo de memoria, o sea, muy pronto, ¿no? Intentamos buscar un poco ese ciclo de la garnacha de los bancales blancos, la genética es diferente, la verdad, los bancales blancos con los bancales con mastoide de terra, más profundos, perdón, más rojos y un poco el ciclo del inicio al final. Con los giros, con los tintos, buscamos en dos de ellos un poco respetar casi el ciclo que te va marcando la viña, ¿no? El bancal, que te va dando periódicamente los mismos parámetros, ¿sabes? En las vinificaciones y en el cultivo también, pero vamos introduciendo cosas. Por ejemplo, ahora el tema de la hierba en el bancal para nosotros siempre ha sido una obsesión porque es verdad que suele haber mucha hierba. Entonces aquí se ha labrado mucho, se labra mucho, barbaridades. Por ejemplo, el año pasado, esta vendimia, yo no he echado a la viña nada. Cuando te digo nada, es nada, o sea, ni azufre. Normalmente, pues, conforme viene el año, le haces un tratamiento con polvo al principio, cuando la uva está muy pequeñita, y a lo mejor es necesario otro. Y aún así hay veces que coge negra, que coge oidio, perdón, y que coge algo de mildio. Este año, por ejemplo, no ha sido necesario hacer nada porque estás muy encima de la uva, estás muy encima del tiempo por ver lo que te pueda estar entrando a nivel de boiras y demás, porque hay determinados aires que en sí te traen negra, pero no ha sido necesario hacer nada. Y para no mentirte, creo que de 3.000 cepas que tengo plantadas, igual habían 7 u 8 que tenían algo de oidio. 7 u 8 cepas que no las he tocado y ahí se han quedado. He retirado la uva y fuera. Entonces, bueno, el pH en mi tierra, el otro día lo miraba, es bastante bajo, ¿sabes? Entonces, no abonamos cada 2 o 3 años quizá con animal y luego hacemos el compost con la brisa nuestra, aporto tierra, aporto hierba, agujereo, riego, voy haciendo un poquito el compost que luego pues voy haciendo tira sí, tira no a las viñas. Realmente, bueno, es un poco así. ¿Qué conducción tenéis? ¿Es vaso o están espalderas? Vaso, todo es vaso. Es vaso y Todo son es vaso. viñas antiguas, entonces, porque para estar en vaso ya por esa zona, No, no te creas, no. La ¿no? antigua obviamente estaba en vaso, pero yo he querido que fuera en vaso otra vez. Porque, bueno, aquí tengo una pelea, ¿no? Con mi pasión, la otra pasión, ¿no? Con el pintar. Yo iba a pintar cuadros, viñas con mi padre y siempre eran viñas en vaso. Y no concibo en nuestra zona otra conducción que no sea el vaso, ¿no?
Las viñas más antiguas que mejor uva nos dan son vasos viejos, son vasos que se gestionan ellos solitos muy bien, que apenas necesitan nada, que te aguantan súper bien. Es mucho más importante para nosotros, quizá, por ejemplo, el tema de la poda. ¿Sabes? La poda, las salidas de poda, el tema de la yesca, hay yesca también, el tema de plantas. Nosotros en la zona en la que estamos, por ejemplo, tener una espaldera, realmente, salvo que tuvieras agua, que no es el caso, hicieras tratamientos, que tampoco es el caso, o no, nuestra zona funciona muy bien con el vaso, no es necesario un emparrado. Muy interesante. Yo creo que es importante mantener estos sistemas con más espacio entre viñas, ¿no? Sobre todo para el cambio climático, a no ser que le metas riego, Claro, es para súper nosotros importante. ahora, por ejemplo, los emparrados con las uvas mucho más próximas necesitaban una cantidad de eso, de espacio, la raíz y tal, el chupar el agua. Nosotros tenemos un agua que es muy de manantial en el sentido de surtidor y barranquera. O sea, te cae una barbaridad cuando te cae y luego no te cae y la planta se tiene que aguantar solita, ¿no? Entonces te vas a ver los viñedos viejos, dónde están y cómo han gestionado esa agua, ¿no? Y es cierto que hoy en día el régimen hídrico es diferente, ¿no? Y cómo chupa el agua también es diferente la planta, pero mira, para nosotros es más interesante tener, no hace falta mucha, pero sí la viña repartida. De ahí lo del minifundio, hay que tenerla concentrada, porque donde en un sitio te va bien una cosa, en el otro se te puede ir a la mierda, pero tú vas teniendo como diferentes, no sé, para nosotros es como una lógica de vida. Tienes en determinados bancales, determinadas alturas, determinadas orientaciones, y si te falla uno, tienes otro, ¿no? Cuando lo tienes todo concentrado o tienes solo un sistema, si se te va a la mierda, pues se te va todo a la mierda. ¿Y qué ocurre? Que para que eso no ocurra, echas mano de cosas que a nosotros no nos gusta, ¿no? Yo, por ejemplo, en la Claro. viña lo hago todo, lo llevo todo yo, no las toca nadie que no sea yo. Llámame manioso, lo que quieras, pero, pero son mis viñas, y quien quiera plantarse unas viñas al lado, pues que se las plante, pero serán sus viñas. Las mías las llevo yo y el de al lado lleva las suyas. Y cuando buscamos concentrar, aglomerar y todas estas cosas, está muy bien cara al mercado y cara a economizar los costes y cara a ir todos a una, pero al final es uno el que domina estas cosas y es uno el que lo maneja. Yo soy para eso más anárquico y prefiero que seamos una banda de mucha gente, y cada uno con sus manías y con sus prejuicios y con su manera de elaborar y con sus vinos, ¿no? Mm. Sí, así lo veo yo. ¿Y cómo ves la movida del vino natural? ¿Crees que a nivel de consumo es importante una certificación o cómo haces tú para transmitir que tu vino no lleva nada y diferenciarlo de los otros? Porque sí que luego la gente se confunde. Por ejemplo, Juan Cascant hace vinos guays y tal, pero no son vinos naturales, ¿no? Y la gente puede equivocarse o confundir, yo qué sé, el hecho de que sean microvinificaciones de terroir de parcela con que sea vino natural. ¿Tú cómo ves esta cuestión? ¿Cómo crees que se podría solucionar este problema de que tú estás arriesgando algo que no está arriesgando el de al lado, que usa productos enológicos, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación? Bueno, es delicado el tema, ¿sabes? Porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho pensar que la labor que hacéis vosotros, ¿no? Los que comunican, los que difunden, los que dan a probar, las vinotecas, los distribuidores, el boca a boca, eso debería de funcionar y ser casi lo único, ¿no? Por encima de las etiquetas y las prescripciones. Visten mucho una botella, están de puta madre tenerlas, te certifican, pero bueno, tú sabes mejor que yo que con todas estas cosas hay mucha trampa. Al final, dentro del mundo del vino natural, que tú también conoces bien, la gente habla mucho de ir y conocer a la persona, ¿no? Al viticultor, ver su viña, ver cómo trabaja, ver su filosofía de trabajo y probar los vinos, ¿no?
A mí, por ejemplo, a las ferias que voy no me piden ni analíticas. No sé si es que me conocen o me han oído hablar o han venido a casa, pero en mi caso, que es un caso muy pequeño, yo no vivo de esto, lo digo muchas veces, el que tiene que vivir de esto, pues igual lo encara de otra manera. Yo siempre he tenido la suerte de hacer muchas cosas en la vida y ganar un poco de dinero de muchos lados, ¿no? Entonces, he intentado que en todas esas pequeñas ganancias hubiera un principio que fuera inamovible y ese principio, digamos, soy yo, empieza y acaba en mí y en mi producto. Yo me acuerdo que bueno, me sigue gustando, ¿no? Ir a un sitio y llevar una botella de vino o llevar un cuadro, ¿no? Llevas un cuadro y recuerdo muchas veces que lo veía alguien y me decía, eso es una mierda, eso no me gusta. Perfecto, me iba a otro. Habían algunos que me decían, eso es de puta madre, eso es muy bueno, es acojonante, es brutal, pero no lo voy a poner en mi galería porque no vendo ni uno. Entonces, a mí me gusta ir a puerta fría en ese sentido, de llevar mi producto y decir, yo hago esto. Y te puede encantar y ser una maravilla y me lo compras, puede resultarte horrible, ¿no? Y me gusta que la gente seamos así porque de alguna manera yo arriesgo todo en aquello que hago. Y si gano bien y si pierdo, pues bueno, tendré otra oportunidad, ¿no? Entonces, como somos bastante tozudos en ese aspecto, nosotros continuamente estamos dando la brasa con estas cosas, ¿no? El vino ha de ser natural por definición, porque ¿qué producto enológico te puede sustituir lo que tu mente ha ensuciado, ¿sabes? O tu interés ha mancillado, ¿sabes? O sea, no, para eso pues haces menos vino o te ganas la vida recogiendo naranjas o en una oficina o te haces médico o haces como yo, intentas ganarte la vida de varias cosas para en todas ellas intentar por lo menos lo intento, lo intento y a veces me sale, a veces no, pero intentar ser honesto en el sentido de respetar el campo, no echar nada de mierda al campo, respetar el vino, no añadir nada que no sea solo vino, solo uvas, solo tus mezclas o solo la alteración que tú en el viñedo puedas haber hecho, ¿no? Puedes regar, puedes no regar, puedes hacer emparras, puedes hacer vasos, puedes echar más abono, menos abono, puedes podar más largo, puedes podar más corto, puedes vendimiar antes, puedes vendimiar más tarde, puedes hacer mezclas, todo esto está permitido y a mí me encanta hacer mil y una cochinadas. Pero de ahí a, por ejemplo, pervertir un poco el producto, pues yo, por ejemplo, cuando salgo a cenar, si no hay vino natural, es muy difícil que me pida ya casi un vino industrial. Lo hago, pero me cuesta, empieza a no gustarme ya. Y lo primero que no me gusta es la filosofía de quien miente o no dice lo que hace o no hace lo que dice, ¿no? Que es un poco el Ujú. lema con los naturales. ¿Y ahora mismo dónde estás vendiendo? ¿En España o estás exportando? ¿Se va para Barcelona? ¿Cómo tienes la situación ahí? La verdad es que hacemos tan poquitas botellas que tengo una distribuidora que me vende en toda España. No sé si saca algo fuera también, pero no es un mundo que siga muy, muy de cerca, si te digo la verdad, porque de vez en cuando me envían cosas por internet y yo las reenvío a otros sitios, ¿no? Donde está mi vino. Hace poco me escribe desde Londres que había probado mi vino en Madrid, supongo en alguna taberna, en alguna vinoteca o restaurante. Pero no te sé decir, me sabe mal decir esto, pero es que no te sé decir en qué sitios está mi vino. Durante unos cuantos años hemos estado haciendo mercas de la terra y era chulo porque yo ahí sí que decía, yo estoy en tal pueblo, no estoy en tal sitio. Ahora hacemos ferias en Madrid, en Barcelona con la PVN, algunas en Madrid, en la Sierra, en Gredos hicimos una muy chula con Edu de Off Wines, la feria que hicimos en la montaña. Luisa con vinos auténticos me lleva por España a varios sitios, pero ya te digo, no, estoy bastante desconectado. A veces me lo preguntan, ¿dónde puedo probar tu vino? Digo, pues ven a mi casa y lo pruebas. Pero no te sé decir cómo se vende Sí. o dónde. Bueno, y ya enganchando con esto de ven a mi casa y lo pruebas, ¿qué bebes? Para ir cerrando ya un poco, ¿dónde lo bebes y cuándo lo bebes? ¿Bebes todos los días? ¿Bebes con la comida? ¿Bebes sin la comida? Ya veo que no bebes Riojas cuando sales del restaurante. Pero Bueno, ¿cuál sería un poco tu dinámica de...?
beber bebo todos los días por la noche, generalmente nuestros vinos, por ir haciéndoles un seguimiento. Bueno, y cuando te digo bebo, me hago una copa o dos, ¿no? Antes de cenar, mientras cocino, ¿no? Viendo el telediario con el chiquillo y la mujer, o en casa, digamos, cocinando y cenando, pues me hago un par de copas. Fin de semana también comiendo. Vinos así fuera. Mira, hay mucha, a mí me gusta que me hagas esta pregunta porque hay gente, muchos que se las dan de o que hablan del vino y tal y cual, y luego te das cuenta realmente de que beber, lo que es beber, no beben. Y claro, creo que al final el vino es para bebedores y para gente que le gusta disfrutar de este mundo, ¿no? Y yo, de los momentos más felices del día es cuando me acerco la nariz a ver ese vino, que casualmente es nuestro, ¿no? Pero cómo está, ¿no? Bien, mejor, peor, lleva 3 días abierto, no me dura más de 3 días, obviamente. Respecto al vino de fuera, no le hagas cosa nada. Tú has nombrado un poco de broma de Rioja, pero en la Rioja hay vinos brutales, la verdad. Muy buenos y naturales también, y la Ribera. Estoy en contra un poco de todo esto porque también en la restauración, digamos, y aquí sois responsables vosotros, se ha hecho tanta fama, ¿no? a unos productos y tan poca a otros, que claro, cuando se te acerca un distribuidor a tu comercio y te propone una carta a un precio acojonante, pues te quedas con cosas que muchas veces son de fuera, ¿no? Y esto para mí es penoso y es un error. Vas a otras zonas donde, en Francia, en Cataluña, en sitios donde lo primero que tienen son identificadas sus bodegas a la entrada del pueblo. Cuando abres la carta, los primeros vinos de la carta son los de su pueblo, ¿sabes? También es cierto que esos vinos están de puta madre. Entonces, si están muy bien esos vinos, tiene lógica que un restaurador los defienda, ¿no? Pero ya te digo, a mí, por ejemplo, los vinos de Chateauneuf-du-Pape me encantan, los del Piamonte también me gustan mucho, yo qué sé, me gustan los españoles todos, los andaluces, imagínate, los dulces. Vinos fetiches, pues obviamente para nosotros son los fondillones y los moscateles, porque cuando te haces una copa que tienes toda la tarde para pintar un cuadro o leer un libro, yo me pongo un fondillón y me quedo más ancho que largo. Y creo que no hay vino comparable, digamos, a ese tipo de vinos, porque requiere una vida para criarlo. Y eso es un relato denso, muy, muy denso. Es como un Rembrandt. Antes hablábamos antes de iniciar la conversación de Rembrandt. A mí me encanta Rembrandt porque cuando miras un cuadro de él estás viendo casi un fondillón, estás viendo una masa pictórica elaborada a base de muchísima paciencia, muchísimo conocimiento y mucho, mucho sufrimiento, ¿no? Y aún Y los... recuerdo en la bodega de Gutiérrez de la Vega cuando me dijo, a ver, ¿queréis catar algún vino? Sí, venga, va. ¿En qué año has nacido? Y se iba ahí a buscar la barrica del año en el que había nacido yo, ¿no? Del 85. Y claro, catas un vino que este tipo hizo cuando tú no estabas aquí en el planeta todavía, ¿no? Y Claro, eso tiene un componente que, bueno, que es este componente del vino que no, es más allá del organoléptico y que te hace pensar, ¿no? Al recuerdo, a la memoria, qué estaba pasando en el mundo del vino y, bueno, a entender los discursos de alguien como Gutiérrez de la Vega, por ejemplo, en contexto. Es decir, este tipo estaba haciendo eso en 1985 y tú ahora vienes en 2020 y te crees que te lo sabes todo y no, ya está todo inventado y este tío lleva 45 años o lo que sea haciendo eso, ¿no? Y bueno, es fíjate que bastante humilde, el fondillón te hace humilde, ¿no? las primeras personas que visitamos cuando empezamos en esto del vino fueron a Felipe y a Pepe Mendoza. Entonces no estaba en Chaló, estaba en Alfaz del Pi, pero recuerdo que Felipe ya nos pareció un personaje muy, muy, muy carismático, muy peculiar. Y Pepe, recuerdo que lo primero cuando le dijimos, somos de Benissa, éramos dos chavalines, la mujer y yo, y me dijo, pues en vuestra zona es donde mejor vino se puede hacer. Y fíjate, pasados los años, él ha acabado viniendo a Chaló y está haciendo vino ahí en Chaló. ¿Por qué? Porque no, eso es bastante Vox Populi, ¿no? La zona nuestra es una zona muy de uva, muy de Girón, muy de Moscatell y se pueden hacer cosas, de hecho se están haciendo cosas alucinantes. Yo
por acabar también, no me gustaría acabar sin comentar que lo mismo que estoy haciendo yo, y mejor, muchas veces, pues lo hacen Manu, lo hacen Aida y Luis, lo hace Joan de la Casa, lo hacen Camdenit, o sea, por hablar de Pepe, de Felipe, los que están en la zona, mucha gente, bueno, unos cuantos estamos trabajando en nuestra zona y estamos haciendo unos vinos que son, pues, Violeta mismo está haciendo unos vinos alucinantes, ¿sabes? Muy, muy interesantes. Quizá yo sea el natural todos del grupo, pero vamos, son vinos muy parecidos en cuanto a vinificaciones, a uvas y tal. Bueno, eso es importante que se genere un ecosistema ahí, ¿no? Y que no todos tenemos que hacer vino natural porque no todo el mundo bebe vino natural, ¿no? O sea que, bueno, Claro. tiene que haber variedad ahí. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido una Sí, conversación divertida. Te dejo ahí en el taller con el fondillón y con los cuadros. Y nada, exacto. espero que nos veamos en Barcelona a la feria este año, si vuelves por allí. Venga, nos abrazaremos allí. Venga, pues nada, un saludo. Hasta luego.